Sí, ¿tú me ves? Bien, bien, bueno, chévere. Contento de estar de nuevo contigo aquí. Mm. Sí, exactamente, son un complemento necesario, aunque la fotografía, no, igual que de repente un bajo y una batería no son necesarias en una banda, y bueno, pues sería una locura, ¿no? Pero pongamos que alguien monte una banda sin bajista y sin batería. Podría ser pues música con guitarra y de repente un saxofón, algo así, ¿no? Con el diseño gráfico es similar en el sentido que podría hacerse diseño gráfico sin fotografía. Existen otros recursos ilustrativos como el dibujo, en donde la fotografía puede ser suplementada. Sobre todo si no se puede decir con una fotografía lo que tú quieres decir visualmente, ¿no? A veces, salvo que la truques con Photoshop o hagas una mezcla de ilustración y fotografía, pues es difícil decir algo con una fotografía de la realidad cuando lo que quieres es expresar otra cosa. Pero en este caso específico vamos a hablar de la fotografía sin necesidad de tocar, bueno, podríamos tocar el punto de la fotografía retocada o transformada en ilustración, pero ese es otro tipo de arte. Vamos a hablar de la fotografía cruda, buena, y pura fotografía en relación al diseño. Entonces, excelente, bueno, bienvenidos todos. Eh, bueno, entonces vamos a comenzar, Fran, y me complementas tú con la parte de fotográfica en sí. Eh, la fotografía forma parte del diseño gráfico en casi todos los ámbitos, publicitarios, informativos, en libros, revistas, y es parte del diseño gráfico siempre y cuando esté acompañada por información, texto escrito. Si no está acompañada por texto, es simplemente una foto. Entonces, si ponemos una fotografía en una pared sin indicar ninguna otra cosa a nivel de texto, no es un afiche, es una foto. Si le ponemos texto, pues pasa a ser un afiche. Entonces, ese es el ejemplo más básico de cuando la fotografía se convierte en parte del diseño gráfico. En el caso del afiche, independientemente a cualquier otro medio, ¿no? Otro ejemplo interesante es la valla publicitaria. Entonces, ¿qué es la valla publicitaria? Un afiche gigante. Eso es lo que es la valla publicitaria. Con menos información que un afiche, porque uno no se puede acercar al afiche para leerlo. ¿Ya? Bueno, ok. Entonces decíamos que la valla publicitaria es un afiche gigante con menos información que un afiche que se pega en la pared, porque el afiche que se pega en la pared lo podemos acercar para leer los detalles. Ahora, lo importante es lo que expresa aquí la fotografía. ¿Con qué intención?
proyección. En el caso de la fotografía publicitaria, obviamente está muy ligada al diseño gráfico. La fotografía publicitaria está muy estudiada. Es una fotografía, como tú dices, en donde la iluminación es importante, el objeto a fotografiar es muy importante, cómo se ve ese objeto y qué sensación genera acompañada de la información. Porque es diferente cuando vemos la foto sin el texto y cuando el texto nos dice algo. Cuando el texto nos dice algo, por ejemplo, un eslogan, ¿verdad? Just do it, por decir algo. Y esa palabra, esa frase está acompañada con una imagen que expresa el sentimiento de la frase, se complementa una cosa con la otra y genera el efecto deseado, que es el deseo de, ¿no? Ese es en cuanto a la publicidad, ¿no? Y en esos casos la fotografía es muy rica porque, como tú dices, muy estudiada la iluminación, los ángulos, el maquillaje, el encuadre es muy importante. Todas esas cosas se toman en cuenta y van a establecer la atmósfera, lo que se llama la atmósfera del mensaje. La imagen en este caso es prioridad en función al espíritu de la información que se está transmitiendo. El texto solamente no sería tan eficiente como el texto acompañado de la fotografía. En el caso del afiche y la valla publicitaria o la fotografía publicitaria que va en una revista, un perfume, ¿verdad? La fotografía es protagonista. Protagonista es lo que primero impacta, es lo que atrae tu atención y después tú ves, bueno, lees de qué se trata, ¿no? Ujú. Claro, interesante. Ujú. Claro, como tú dices, es un elemento de seducción visual, sobre todo aquella persona que ama el mundo de las motos. Me hiciste recordar de una publicidad muy vieja de Fundición Pacífico que eh, mostraba todo lo que era la grifería utilizada en el baño, acompañada con una música muy seductora. Y lo que hacían era mostrar paneos de las curvas de los grifos, de las curvas de las manillas y tal. O sea, emulando estas formas con otras formas, pues formas del ser humano, de una mujer. Bien interesante. Pero era imagen. Y eso que tú estás diciendo es algo parecido, es decir, tú utilizabas ¿cómo se llama? Los elementos de detalle de la moto fotografiados de tal forma que, aunque son evidentes que son piezas de moto, se ven de una manera distinta, se ven como una pieza de arte o se ven como una pieza artística, ¿no? Eso es muy publicitario
y es un nivel un poquito más sofisticado que lo común, porque lo común sería una persona en la moto o una fotografía de la moto andando o algo así, ¿no? Que también es bueno, porque es ilustrativo. No te escucho. Un poquito bajito, no sé por qué. Ahora sí un poquito mejor. Ponerme yo los audífonos. Ujú. Ajá, ok. Mm, ujú. Sí, la ausencia de luz es también muy importante en la fotografía, sobre todo en ese tipo y ese concepto de imagen, ¿no? Brincando ahora a la fotografía no publicitaria, sino la fotografía que relata una historia, vamos a hablar de la fotografía periodística y el diseño gráfico de una página de periódico o una página de revista informativa. En este caso, pues la fotografía ya no es tan glamorosa como la fotografía publicitaria. No tiene un objetivo seductor de captar de captar la atención del individuo, sino por el contrario, ilustrar lo que se está narrando en la noticia, ¿no? Y tiene que ser en algunos casos puede ser muy cruda, puede ser muy, ¿cómo se llama? Muy realista, ¿no? El objetivo en estos casos es mostrar, el objetivo del reportero gráfico, digamos, es mostrar la realidad tal como es, ¿no? Y ilustrar, tratar de demostrar con la imagen lo que el periodista está redactando, bien sea en el periódico o en la revista, ¿no? En estos casos, obviamente, la fotografía es en unas condiciones totalmente distintas a la fotografía que se realiza en estudio para publicidad o en exteriores para publicidad porque no está controlado por ningún tipo de efecto artificial, ¿no? Ningún ambiente o entorno artificial, sino que es una fotografía que en este caso es coprotagonista con el texto, ¿no? En el primer caso, la fotografía es más protagonista, protagónica, el texto es complementario y no un nivel mayor, no es, aquí es importante ser.